Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Antes hablamos de esa nueva dimensión vital a la que aspira la izquierda, gracias a la confluencia de Podemos, Izquierda Unida, ECUO y Las Mareas, que es la cuerda con la que pretenden ascender hasta el gobierno y ahorcar definitivamente al bipartidismo, aunque también hay quien piensa que puede ser la cuerda que ate de pies y manos a la formación de Pablo Iglesias y la haga tropezar. Sobre todo ello, vamos a preguntarle al secretario político de Podemos, Íñigo Errejón. Son unas elecciones que estamos llamando de desempate. Esto es un acuerdo con la gente. Que lo que es Pablo Iglesias es un experto en unión temporal de partidos. Es la gente la que nos ha gritado muchas veces, es fundamental que os unáis. Pero yo creo que en Izquierda Unida, Alberto Garzón y mucha gente han ido entendiendo que lo que hay que hacer es mirar hacia afuera. Es fundamental que os pongáis de acuerdo. Y hacia adelante. No estar mirándose hacia adentro, hacia los que ya están convencidos, hacia los que ya tienen el carnet, hacia los que se emocionan con los mismos símbolos. Siempre encuentra un partido que quiera confluir para parar su hemorragia electoral. Nuestro horizonte, nuestra hoja de ruta sigue siendo la transversalidad y construir una patria a la medida de nuestro pueblo. Es decir, construir una mayoría popular nueva, de gente que venga de sitios muy diferentes. Creo que muy acertadamente lo llamaba el purgado secretario de organización matrimonio de conveniencia. Y en los matrimonios de conveniencia hay que decidir si te interesa o no te interesa, si es equilibrado o no. Y un matrimonio de conveniencia es aquel en el que no hay amor. Y a mí me parece que no nos interesa en estos momentos. Y si no hay amor... Es la gente la que nos ha gritado muchas veces, es fundamental que os pongáis de acuerdo. Lo que hay es interés, ¿verdad que sí? Y en este caso, el interés se llama odio al Partido Socialista. ¿Que la señora Díaz está preocupada por los posibles resultados del Partido Socialista en las próximas elecciones? Bueno, pues que se plantee qué cosas podrían hacer mejor, pero que no asuma que nadie le tenemos ninguna animadversión. No es bueno. Mi consejo sería llegar al gobierno. Pónganse desde ya a mejorar, aprender la salud de nuestras instituciones y a respetar la ley. Al gobierno se llega. Y déjense de insultarme e intentar meter miedo a los españoles. Aprendido. A mí lo que me parece más peligroso de Podemos es que en su doctrina política está un germen de justificación de la violencia. Miente cuando dice que justificamos ningún tipo de violencia. Esta izquierda totalitaria miente cuando dice que tengamos ningún modelo totalitario. Defiende proyectos como el proyecto que ha representado miente cuando dice ETA en nuestro país. Yo creo que no hay que tener miedo. Que tengamos alguna pretensión de destruir las instituciones en España. Pero sí hay que tener las ideas muy claras. Eso si solo fuera un ciudadano. Este proyecto político supone una amenaza a nuestra democracia. Lo que pasa es que no es un ciudadano, es el director de la policía de todos. Y saber perfectamente que iniciamos un proyecto estratégico que va más allá del 26 de junio, mucho más allá. Hago un llamamiento a esos movimientos sociales. Ahora o nunca, ahora o nunca. Ahora y por primera vez, Íñigo Errejón, este doctor en Ciencias Políticas, número 2 de Podemos, 3 en la lista al Congreso, secretario de Política de su partido y responsable de la estrategia y la campaña, se sienta en este programa para una entrevista en profundidad. Íñigo Errejón, crudas tardes. ¿Qué tal? Crudas tardes. ¿Por qué ahora Unidos Podemos y no el 20D? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que han cambiado dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, lo hemos dicho, vamos a unas elecciones de desempate. Vamos a unas elecciones en las que después del 20 de diciembre nos hemos pasado 4 meses en los que parece que ha habido bloqueo institucional. Y ese bloqueo institucional lo ha habido porque se presentaban dos modelos de país. El que representaban los votos y las fuerzas del cambio político y el del Partido Popular. El Partido Socialista estuvo entre medias, no se decidió entre caminar hacia uno o dejar que gobernara uno o hacer un acuerdo de gobierno con otros, y en esa encrucijada no fue capaz de resolver y por tanto nos devuelven... Y no está mal que sea así, nos devuelven al conjunto de la ciudadanía la opción de desempatar. Y en un momento así hay que extremar la generosidad. Yo creo que en un momento así además se antepone claramente por encima de cualquier escollo técnico, organizativo o concreto, una voluntad política, que es que si todo el escenario desde el 20 de diciembre ha sido restauración o cambio, a ver si los de arriba consiguen recuperar el orden que se les empezó a ir de las manos el 15 de mayo del 2011, o a ver si quienes estamos construyendo instrumentos políticos para recuperar la soberanía popular somos capaces de conducir un gobierno diferente, bueno, pues tenemos que sumar fuerzas también para torcerle el brazo a una ley electoral marcadamente injusta. Y el segundo elemento es que yo creo que es... Incluso en la cultura política se han movido muchas cosas. Y yo creo que, por ejemplo, también nos ha pasado a nosotros, pero yo creo que, por ejemplo, en Izquierda Unida ha habido mucha gente, lo decía antes en el corte que poníais, ha habido mucha gente que ha ido caminando y dando pasos y ganando peso interno para pensar sobre todo en la gente que todavía falta.
hacer un discurso que no interpele a la gente que ya se emociona con nosotros, que esa gente es la imprescindible, pero que esté mirando en la gente que todavía falta, que a veces no tiene muy clara la etiqueta que se pondría, pero que tiene claro qué modelo de país quiere, y creo que la cuestión saldrá bien, o el acuerdo electoral saldrá bien si es algo mucho más allá del acuerdo entre organizaciones, sino que es capaz de generar, digamos, una ola de ilusión entre gente que a lo mejor no necesariamente ha votado a algunas de las organizaciones firmantes, pero que dice, esta vez por un pelo podemos equilibrar la balanza o desequilibrarla en favor de la gente. Lo has dicho, Podemos también se ha movido. Hablando de etiquetas a las que hacías mención, siempre habéis reclamado la transversalidad, la centralidad del tablero, pero ahora pactáis con la izquierda. ¿Esto es reconocer que Podemos ha perdido la transversalidad? ¿Es ahora un partido de izquierdas? Yo creo que no. Pretendemos ser algo mucho más importante. Pretendemos ser una fuerza, mucho más importante en mi opinión, pretendemos ser una fuerza que contribuya a la creación de una mayoría popular nueva, de un pueblo, que es algo que, en mi opinión, es un objetivo mucho más ambicioso y mucho más radical, porque no pretende girar el gobierno hacia la izquierda o hacia la derecha, sino recuperar la soberanía popular que los privilegiados nos han robado. Y eso creo que lo estamos haciendo con mucha gente que viene de sitios muy diferentes. Lo que pasa es que, por supuesto, para hacer ese camino, bienvenidos sean compañeros que han estado, por supuesto, también, pues no sé, en la defensa de los servicios públicos, en la denuncia de los recortes de derechos civiles. Pero todos ellos vienen de la izquierda. Claro, pero hay mucha gente de los votantes que no necesariamente, y mucha gente de la militancia que no necesariamente. El Partido Popular ahora está diciendo, tirando de un argumentario que a mí me parece como de una España en blanco y negro de otro tiempo, que esto es un peligro comunista y que esto es una coalición comunista. Yo creo, no solo que no es cierto, sino que no están leyendo bien la realidad. ¿Qué pasa? ¿Que hay 5, 6, 7 millones de comunistas en España? Creo que hay 7 millones y muchos más, de hecho, de ciudadanos que saben que nuestro país se ha vuelto más injusto, más desigual, y que esto no ha caído del cielo, que esto ha sido porque los privilegiados y las oligarquías han tenido un gobierno a su servicio y que ahora toca reequilibrar la balanza con un gobierno al servicio de la mayoría social. Y, por tanto, me parece que la hoja de ruta sigue siendo la misma, que no es una que hayamos inventado nosotros, que es los de abajo contra los de arriba, que se inventó hace 5 años cuando comenzó el proceso de cambio español con el 15M. Sí, pero parece que en tu caso has cambiado algo la hoja de ruta, porque en una reciente entrevista en el diario.es dijiste que no querías que hubiera confluencia porque estabas convencido de que ese no era el camino, el instrumento ganador. Y hace poco más de un mes, añadías, somos fuerzas políticas diferentes con hojas de ruta diferentes. ¿Se ha hecho la confluencia a pesar de Íñigo Errejón? No, se ha hecho la confluencia con un altísimo grado de acuerdo entre los militantes, los simpatizantes y entre la dirección de Podemos. Básicamente porque yo sigo pensando, y esto es una idea de Podemos, que la hoja de ruta sigue siendo ser capaz de seducir a mucha gente que viene de haber votado cosas diferentes, que ese fue el principal hallazgo del 15M, que es que fue capaz de crear una identidad popular abierta, que hizo que colegas míos del instituto que nunca habían ido a una manifestación y que siempre cuando les dabas un panfleto para ir a una manifestación o alguna cosa te miraban raro o no les apetecía y que de repente te llamaban y te decían, oye, vas a ir a Sol. Uh-huh. Eso puso en marcha algo que permitió imaginar que era posible una mayoría popular nueva en España, que podía subvertir los términos y desbaratar las posiciones de los partidos tradicionales del orden, que por cierto desde entonces, me hacía gracia oír a Susana Díaz, desde entonces cada vez que se abren las urnas siguen perdiendo votos a cientos y cientos de miles, a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero claramente en una tendencia que indica que estamos en un cambio de ciclo. Y esa sigue siendo la hoja de ruta principal. Lo que pasa es que esa hoja de ruta se puede hacer con muchos compañeros. La hicimos con En Comú Podem en Cataluña, la hicimos con Las Mareas en Marea en Galicia, la hicimos con Compromís en ese momento en el País Valenciano y ahora seguimos sumando con mucha más gente, pero lo importante sigue estando en nuestra capacidad de mirar a los que todavía faltan, esa gente que duda, que más o menos simpatiza, pero que todavía no se ha decidido si dar el paso. Sí, pero volviendo a esas palabras, tú hace un mes parece que no creías en esta confluencia. No, yo lo que siempre he defendido es que creo que incluso puede que multipliquemos más si cada uno mantiene el mismo discurso y la misma hoja de ruta, lo cual no nos impide darnos la mano y, golpear juntos en el escenario electoral, incluso en algunos sitios para superar una ley electoral injusta. Pero quizá podemos multiplicar más en la medida en que asumamos que a veces interpelamos y nos dirigimos a gente diferente con lenguajes diferentes, aunque tengo que reconocer que esos lenguajes se han ido acercando. En las elecciones del 20 de diciembre, yo, por ejemplo, oí a una Izquierda Unida que hablaba mucho más de país o de gente que de izquierda o de clase trabajadora. Y creo que se ha ido produciendo por debajo, fíjate, antes incluso que los acuerdos técnicos, cuando los representantes organizativos firman un acuerdo, se ha ido produciendo un proceso de de acercamiento en el trabajo concreto y en los lenguajes. Ahora, somos organizaciones políticas diferentes que respondemos a naturalezas diferentes. ¿No tenéis miedo de que el uniros a Izquierda Unida os quite esa transversalidad, os haga perder esa centralidad que tanto buscáis?
Como siempre, me parece que va a haber una pelea discursiva en esta campaña, y el Partido Popular, y por cierto, y esto es muy notable, también el Partido Socialista, van a intentar que la campaña se libre en esos términos, en unos términos, yo creo, ya desbordados en la política española. Depende de nosotros y de nuestra capacidad que tengamos al alcance o que tengamos la virtud política de ser capaces de seguirle diciendo a mucha gente, mira, me da igual lo que votaste o con qué símbolos te emocionabas hace 3 años. Me importa si llegas a fin de mes o si te parece que en este país lo que ha habido es un secuestro de la democracia por una pequeña minoría privilegiada a la que le ha ido muy bien con partidos que se decían de derechas y con partidos que se decían de izquierdas. Si somos capaces de hacer eso, creo que estamos en condiciones de aportar. Además, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, nosotros vamos a mantener un tipo de campaña, un tipo de discurso que hicimos para el 20 de diciembre, que básicamente tiene siempre la obligación de no mirarse al ombligo y de estar mirando permanentemente hacia afuera. Va a haber de nuevo toda una maniobra tradicional con nosotros, de cerco, que va a intentar que hablemos de nosotros mismos, de los acuerdos, de las personas, de las identidades, de las etiquetas. Si el adversario quiere que nos encerremos a discutir de eso, en mi opinión, es porque ese no es el camino ganador. Porque el camino ganador, en mi opinión, es ese pequeño clic que puede presentar la única novedad que hay para estas elecciones. Creo que el dato central de estas elecciones es este acuerdo, que es verdad que puede ser un acuerdo modesto, pero claro, en un escenario de empate en el que no se resolvió ni hacia la restauración ni hacia el cambio después del 20 de diciembre, un pequeño acuerdo puede hacer saltar muchas cosas, y creo que puede ser el empujón definitivo que precipite, bueno, pues que quienes ya somos mayoría social, quien empezamos a ser, digamos, dominantes en términos culturales, podamos ser dirigentes en términos políticos después del 26 de junio. Es decir, estáis convencidos de que puede sumar, incluso multiplicar, en ningún caso restar. Creo que no, espero que no. Además, era curioso, cuando vi el último CIS, el último barómetro del CIS, arrojaba que había muchos ciudadanos que percibían a Izquierda Unida más moderada que nosotros, pese a los diferentes tipos de lenguaje que utilizamos. Y eso creo que refiere a que hay una parte del mapa y de las categorías tradicionales, insisto, de esas con las que el Partido Popular y el Partido Socialista intentan generar miedo en torno a nosotros para tapar la creciente desconfianza que los ciudadanos sienten hacia ellos, que ya no sirven, que ya no están en juego, y por tanto que creo que, bueno, que me preocupan menos. Mi opinión es que en esta campaña electoral, que todavía no ha empezado, pero en este tiempo, digamos, de precampaña y de campaña, dependemos de nosotros mismos, competimos con nosotros mismos. Nadie presenta nada nuevo. Los partidos tradicionales ya sabemos lo que van a hacer, el Partido Popular no moverse, el Partido Socialista no acabar de decidirse entre el cambio y la restauración, como le pasó, y Ciudadanos ser una especie de agencia matrimonial entre los dos partidos del bipartidismo en deterioro. Y el elemento que puede desbaratar los planes de intentar cerrar la ventana de oportunidad somos nosotros. Y por tanto creo que competimos, o sea, que lo tenemos en nuestras manos, lo cual es una responsabilidad, pero también es un honor. Nos quedamos muy cerquita, el 20 de diciembre, nos quedamos a mitad de camino, pero fuimos capaces de mantener el escenario político abierto. Y fuimos capaces de impedir que hubiera un gobierno que nos devolviera lo viejo. Bueno, pues ahora se trata de que ese mitad de camino que recorrimos hasta el 20 de diciembre hagamos el trayecto que falta. Ese camino se va a hacer de la mano de una confluencia a la que habéis denominado Unidos Podemos, que ha sido criticado como nombre por no ser inclusivo. Sí. ¿Por qué no Unidas Podemos? Es decir, las personas Unidas Podemos, hombres y mujeres, ¿se ha perdido una oportunidad de hacer pedagogía feminista con el nombre? Es posible. En todo caso, es un nombre, hay que decir que es un nombre administrativo, porque tienes que registrar un papel en el ministerio. Pero al final es posible que todo el mundo hable de vosotros como Unidos Podemos. Yo creo que es posible, pero es importante también que la gente hackee y se apropie del nombre. Es decir, que la gente sea capaz de coger el nombre y de usarlo como mejor le parezca y que empiece a usar unidad. Yo ya he visto logos que están funcionando por ahí, no oficiales, pero qué bonito cuando en las campañas empieza a haber materiales de campaña o de precampaña que no salen de los comités de campaña, sino que es que la gente coge y dice que tú te has llamado Unidos Podemos, vamos a ponerle Unidas Podemos. ¿Pero por qué no disteis vosotros el paso? No lo sé, la verdad que cuando se registró yo creo que se puso Unidos Podemos para firmarlo en un papel, pero eso es lo menos importante, no necesariamente tiene que ser digamos, las palabras o el referente que esté en las lonas, en los carteles o en la no se tuvo en cuestión el lenguaje inclusivo a la hora de pensarlo. Pero porque no es un nombre político, es un nombre administrativo. El nombre político lo vamos a decidir en los respectivos comités de campaña y sobre todo lo va a decidir. Al final, creo que con los nombres funciona mucho que tú puedes decidir, o sea, tú puedes fabricar uno o dos, pero hay algunos que entroncan y otros que no. Y yo creo que sería bueno que el que entroncara reflejara claramente pues que el cambio tiene que ser feminista o no va a ser. Y que por tanto la gente se lo apropiara y lo conjugara también en femenino. Bueno,
pero podíais haber hecho vosotros dado el paso. Lo haremos. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Cada uno por su lado? ¿Todos juntos? ¿Vas a ser tú el director de esa campaña? Sí, soy el director de campaña. Lo que pasa es que, como siempre... ¿De la confluencia también o solo de Podemos? Soy el director de la campaña de Podemos, que tenemos un directorio de campaña, como hemos hecho siempre todas las campañas. Lo que pasa es que habrá que coordinarlas y habrá que enlazarlas. Así que es muy posible que haya un comité de enlace, pues que comparta información y que coordine cosas. Pero creo que tenemos hasta cierto punto estilos diferentes de hacer campaña, que hay cosas en las que nos podemos complementar, pero que en lo fundamental hay que seguir manteniendo eso, básicamente porque así abarcamos más, le hablamos a más gente en lenguajes diferentes y con códigos a veces diferentes, lo cual no implica que no pueda haber, digamos, mestizaje o mezcla, pero que a priori empezaremos cada uno a poner, digamos, sus máquinas electorales o de campaña a funcionar y veremos en el camino cuántos se entrecruzan o cuántas sinergias producimos, ¿no? Y hablando de precisamente esos mestizajes, ¿cómo se elaboran las listas? Pues las listas, se tomó un acuerdo más o menos numérico o aritmético, que es un acuerdo que tenía más o menos que ver pues con la relación de votos que ponía cada uno. Digamos, una formación política que ponía 5 millones de votos y una formación política que ponía 1.900.000 votos. Y entonces prácticamente entre 5 millones y 1 se estableció como una relación 1-5. Y en torno a eso se trufaron las listas. Nosotros concurrimos prácticamente con las mismas listas que el 20 de diciembre, salvo en algunas provincias donde se ha llegado a acuerdos y entonces se integran diferentes personas o diferentes representantes de las organizaciones con las que se ha llegado a acuerdos. Vamos a hablar de eso porque ha habido alguna polémica también al respecto. Hemos pedido a los oyentes, previa a esta entrevista, que nos dejaran preguntas para Íñigo Errejón con el hashtag Errejón, carne cruda, donde, por ejemplo, Eva en Bonn nos pregunta por qué Garzón va al número 5 y no más arriba, si no habría sido una buena medida para ser más confluentes ponerle en el número 3. En ese caso, afectaría a tu posición, Íñigo. Por nuestra parte, fue una cuestión que nunca estuvo en discusión. Ya te digo, por esa relación 1-5. Es decir, básicamente por que habíamos establecido más o menos que nosotros éramos una fuerza. Digamos, teníamos que coger un criterio lo más objetivable posible, y el más objetivable nos parecían los votos. Nosotros en esa confluencia aportábamos 5 millones, Izquierda Unida aportaba 1, y por tanto los hemos cruzado con el criterio 5-1. En nuestro caso nunca. Por eso la primera posición tenía que ser el 5, ¿no? Entonces, no te planteaste cederle el sitio, ¿no? Nunca nos lo planteamos. En la discusión, la verdad que nunca nos lo planteamos. Y también yo creo que, para bien o para mal, hay una buena parte de la gente que se referencia en torno a diferentes figuras o diferentes portavoces, y que yo represento uno de ellos, y que por tanto había quedado el segundo en nuestras elecciones primarias. Lo que pasa es que sabes que como tenemos con la paridad descansa paso a el segundo se convierte en el tercero, claro. También ha habido polémica, como decía, con nombres, con algunos nombres. A un sector de Izquierda Unida le ha sentado mal que el ex jefe del Estado Mayor, Julio Rodríguez, vaya de número 1 por la lista de Almería. La coordinadora de Izquierda Unida en esa provincia, Rosalía Martín, ha dicho que es una provocación. Sí nos molesta que nos traigan a un hombre de la guerra y de la OTAN. Eso sí que nos molesta y estamos interviniendo al respecto, como no podía ser de qué manera. Que quieren traer al mono a medio, que lo traigan. Pero es una provocación a la semi-identitaria de Izquierda Unida, que un militar que participa en la OTAN interese la provincia de Almería. No porque sea Almería, es una provocación a Izquierda Unida en su conjunto y en general desde el punto de vista federal. ¿Por qué se ha hecho así, si el socio estaba en contra? Bueno, para nosotros es un activo fundamental del cambio político, y es más, no solo del cambio político, sino de la capacidad de demostrar y de ir construyendo capacidad de gobierno. Porque nosotros no vamos a ir a las instituciones simplemente a denunciar las cosas que están mal, sino que queremos mostrar desde ya que tenemos la capacidad y los cuadros, digamos, gestores y dirigentes que pueden hacerse cargo del Estado y que pueden relevar a una élite que ha funcionado en beneficio propio para transformar las políticas y ponerlas al servicio de la mayoría. Pero eso se hace con los mejores en cada lugar. Y yo estoy convencido que Julio Rodríguez, por ejemplo, es una de esas personas que encarna mucha capacidad de transversalidad, mucha capacidad de que haya mucha gente que en su trabajo a veces no siempre se atreve a decir, pues fíjate, yo voy a votar por el cambio político. No se atrevió el 20 de diciembre a decir estoy con el cambio, estoy con Podemos, pero sin embargo, cuando ve que figuras así se incorporan, ve poner
ve que hay una parte, digamos, de un cierto criterio meritocrático que se pone al servicio del cambio. Eso amplía nuestras fronteras y, por tanto, creo que claramente suma y multiplica. No comparto las declaraciones que me habéis puesto. ¿Y esto puede significar algún tipo de ruptura interna de esta confluencia? ¿Problemas, palos en las ruedas? Esto va a significar que Julio Rodríguez va a ser diputado por Almería y que, si conseguimos la fuerza suficiente, va a ser ministro de Defensa de un gobierno patriótico y popular en España. Lo que pone también de manifiesto, como escuchábamos a Rosalía Martín, son las diferencias programáticas entre los socios, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión de la permanencia en la OTAN, contra la que Izquierda Unida está rotundamente, pero no así Podemos. ¿El gobierno conjunto no se plantea preguntar a la ciudadanía por la OTAN? Nosotros lo que hemos dicho es que la OTAN es una organización de otro tiempo, porque es una organización que responde a un mundo de dos bloques y que, por tanto, se ha quedado un poco periclitada, un poco anticuada, y que hay que transformarla en una organización integral de defensa europea. También, mientras hemos dicho eso, o junto con esa postura clara al respecto de la OTAN, decimos que los problemas centrales de nuestro país no son siempre los que nos quieren encerrar nuestros adversarios. Y, por tanto, que yo creo que en España es mucho más prioritario, frenar los desahucios, enfrentar el drama de la precariedad, de la pobreza, recuperar la capacidad de los salarios o blindar los servicios públicos o derogar la ley Mordaza, por decir algunos de los puntos que están por decir algunos de los puntos fundamentales que sí que responden a la emergencia democrática y social que tenemos en España. Yo creo que hay que ir transformando el modelo, nuestra inserción en un modelo geopolítico de defensa mundial, básicamente porque eso responde a un mundo que ya no existe, que era el mundo dividido en dos bloques, y que hay que irlo transformando en un sentido europeo. Y sin duda trabajaremos por ello. En el programa, esos 50 pasos para gobernar juntos, tampoco está la prohibición de la tauromaquia o el referéndum sobre la República, que son debates tradicionales de la izquierda. ¿Izquierda Unida ha tenido que renunciar, aparte de su ADN, para llegar a este acuerdo? Bueno, no lo sé, eso habría que preguntárselo a Izquierda Unida, pero nosotros no le pedimos que renuncien a eso. De hecho, nos parece bien que sigan defendiendo que esas cuestiones son cuestiones centrales si les parecen centrales. No les pedimos que renuncien. Lo que hemos hecho ha sido privilegiar cuáles son esos elementos de punta de lanza que han permitido abrir brecha en un sistema político que hace 5 años nos parecía cerradísimo y muy sólido, que hoy, como decíais antes, empieza a mostrar claros síntomas de grietas, pero también de nerviosismo, y por tanto poner delante cuáles han sido las cuestiones que nos han permitido abrir brecha y cuáles son las cuestiones más urgentes, que nuestro pueblo siente como las más urgentes para empezar a tener un país del que sentirnos orgullosos, más justo, más democrático, y las hemos puesto por delante. Ahora, no le pedimos a ninguna organización que renuncie a cuáles sean sus señas de identidad. Lo que sí que le pedimos es que entienda que lo que multiplica no están siendo esas señas, que lo que multiplica es, un conjunto de ideas que todavía no están en el poder político, pero que ya son de sentido común entre los españoles. Para algunos ciudadanos es absolutamente urgente acabar con el maltrato animal en la fiesta de la tauromaquia. Es verdad que el programa recoge acabar con las subvenciones y la denominación de bien de interés cultural a espectáculos que maltraten animales, pero no se habla de acabar con la fiesta de los toros, motivo por el cual el PACMA no se ha sumado a la confluencia. Pregunta una oyente, Cristina Lafuente, y yo también me hago la misma pregunta, ¿por qué no ha sido posible? ¿Tanto costaba decir no a los toros? Nosotros, y te puedes imaginar cuál es mi posición personal, creemos que en cuestiones que están arraigadas culturalmente en una parte de nuestro pueblo, que tiene, formas de concebir la tauromaquia que yo no comparto en absoluto, pero que están arraigadas culturalmente, la mejor forma de ir dando pasos para que eso se elimine es revertir esa forma de vivirlo. Y eso es un combate fundamentalmente cultural. ¿Esto qué significa? Significa que hay tradiciones que no se prohíben, que se van transformando y que ahí hay que dar toda una lucha cultural. Nosotros queremos que con el dinero público, más en la situación que estemos, no se festejen fiestas que no me parece que sean edificantes y que además, en mi opinión, suponen maltrato animal. Para los animalistas no es una cuestión de que el tiempo deba decirlo, sino que debería prohibirse que se maltrate animales y encima se celebre un espectáculo por ello. Lo eliminaremos con mucha más solidez, me parece, cuando hayamos construido un consenso que haga que eso no dependa de un gobierno. Que no es que un gobierno llegue a lo prohíbe y luego llega otro y lo revierte, sino que vamos dando pasos y vamos construyendo un consenso en la sociedad para que eso forme parte cada vez más del pasado. Yo creo que va siendo, yo creo también, no soy un experto, pero creo que tiene una impronta generacionalmente muy marcada. Es decir, creo que para las nuevas generaciones de españoles no representa algo particularmente importante a defender. Y creo que estamos dando buenos pasos en ese sentido. Sí, pero para quienes defienden los derechos de los animales probablemente no es una cuestión que deba esperar generaciones, porque cada día mueren animales o son maltratados. Me imagino. Supongo que se hacen también a la idea de que los mejores pasos en ese sentido lo van a dar si hay un gobierno de cambio que tenemos que encabezar nosotros. Seguimos con ese programa de 50 pasos para gobernar juntos. Proponéis devolver a su redacción original el reformado artículo 35 de la Constitución sobre gasto público y una nueva senda de reducción del déficit en estos términos.
un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por la Unión Europea y que en ningún caso se produzca como consecuencia de nuevos recortes del gasto público. ¿Esto significa que el posible gobierno de Unidos Podemos desobedecerá a la Unión Europea, que está pidiendo entre 17.000 y 20.000 millones de recortes? Fíjate, yo creo que te va a sorprender, pero significa que llevamos mucho tiempo diciendo una senda que incluso ahora el Partido Popular empieza a ver como razonable. Poco a poco, pero empieza a ver como razonable. Y alguno podrá decir, claro, porque vienen elecciones. Bueno, pero ojo, si algunas de las ideas que defendíamos y que defendemos y que hace 2 años eran de peligroso antisistema, hoy el gobierno se ve obligado a empezar a darles una cierta cabida. Ya digo, es que culturalmente marcamos una parte del paso de nuestro país. Significa que un gobierno patriótico en España iría a Bruselas a negociar con firmeza. ¿Eso de qué depende? Depende de una correlación de fuerzas europea. Creo que el ejemplo de Grecia, en ese sentido, es muy ilustrativo, porque muestra claramente que no solo depende de la voluntad política, necesita la correlación de fuerzas que te permita plantarte y decirle a Bruselas: yo quiero cumplir con mis obligaciones, pero para cumplir con mis obligaciones, primero tengo que rescatar a mi gente y en segundo lugar tengo que poner en marcha un programa de crecimiento. Y eso no se hace recortando ni asfixiando, porque hemos visto que recortando y asfixiando caminamos en el sentido contrario. Y por tanto, pues por ejemplo, que hasta que no seamos capaces de recuperar el gasto social, la inversión pública o los salarios, en este país no va a haber un crecimiento sostenible con justicia. Y nosotros creemos que el paradigma es el contrario del que nos ha dicho el Partido Popular. Solo si incluimos a la gente que ha quedado en la cuneta, este país puede crecer y tener décadas por delante de futuro. Ahora, ¿eso de qué depende? Eso es un tira y afloja. Creo que en ese tira de floja somos más fuertes de lo que fue Grecia, porque somos la 4ª economía de la zona euro y pesamos como 3 o 4 veces más que Grecia y por tanto creo que podemos llegar con más fuerza, pero también creo que la Unión Europea está empezando a cambiar cosas. El propio gobierno español se ha beneficiado de una política monetaria del Banco Central Europeo que ha rebajado las políticas de ajuste y de asfixia, y este gobierno ha ido a Bruselas también a decir, no con la firmeza que a nosotros nos gustaría, pero que hay que empezar a rebajar. Lo que pasa es que del PP nos tememos que lo hace siempre en campaña, es decir, que esconde las tijeras en campaña y después de las elecciones, si gana, devuelve otra vez las tijeras. ¿Qué opinión te merece lo que hace Syriza ahora en Grecia, esos recortes? Que es un gobierno que está sometido a unas políticas de ajuste que yo creo que no son económicas, son exclusivamente políticas ideológicas. Yo creo que si en Grecia hubiera ganado las elecciones de nuevo Nueva Democracia, el partido homólogo del Partido Popular, la Unión Europea hubiera sido más magnánima y más generosa con el gobierno griego. Creo que a los griegos les están haciendo pagar una factura contra nosotros. Es decir, que la crueldad contra Tsipras y contra el gobierno de Syriza lo que intenta es decirle a todo el resto de países europeos, del sur de Europa sobre todo, miren, no se puede, no hay ninguna alternativa. Y no os lo dirán a vosotros, precisamente, además siendo la 4ª economía, más punto de mira, quizá incluso más necesario hacer un gesto de este tipo. Pero es que yo creo que la Unión Europea, y sobre todo la Troika y Merkel, se han comportado con Grecia como el abusón de clase, que se ha ensañado con el débil para intentarnos decirnos a nosotros, que no somos tan débiles, que es imposible ese camino, que no lo intentemos. Pero eso no demuestra necesariamente fortaleza, demuestra debilidad, demuestra que tienes que escarmentar en el cuerpo del débil, porque sabes que si nosotros ganamos tenemos más fuerza también para intentar buscar aliados y empujar a otros gobiernos nacionales a que, y estoy pensando fundamentalmente en el gobierno francés, a que se planten frente al ritmo que impone Alemania. Básicamente eso va en interés... Gobierno francés que está ahora mismo haciendo una reforma laboral que está siendo protestada en las calles de Francia. Nefasta. Es que yo creo que Hollande tiene que entender que si no se plantan las fuerzas progresistas contra la austeridad... va a ser la extrema derecha de Marine Le Pen quien le dé el sobrepaso y encabece una alternativa anti-austeridad, lo cual sería desastroso para Europa. Había un tuit que acabo de recordar en el que decías, te citaba en una entrevista, creo que en El Mundo, donde decías que había un hilo entre Marine Le Pen y Podemos. Me preguntaban oyentes si esto realmente es cierto y lo piensas. Bueno, tienen que ver, hay que leer, como en todos los casos siempre, yo siempre lo recomendaría, es mejor leerse la entrevista que quedarse con el titular. Lo que decía es que estamos en las antípodas de nuestros proyectos políticos, pero que compartimos unas causas, no en el sentido de objetivos, sino de orígenes similares en lo que respecta a un divorcio entre la ciudadanía y las élites. Lo que pasa es que en España, gracias a la existencia del movimiento 15M, tuvimos una gran vacuna democrática, que es que la indignación popular, en un cierto momento populista que vivimos en España, no se ha capitalizado por fuerzas reaccionarias o de extrema derecha, sino que se ha capitalizado por fuerzas progresistas y digamos, populares en clave democráticas, ¿no? O democrático-populares. Y eso no ha sido un éxito de un partido. Eso fue que la gente, en un momento de
indignación, de crisis, de resentimiento, de necesidad de una comunidad que te proteja, no pensó en construir la comunidad contra el de fuera, contra el que tiene la piel diferente o contra el que es más débil, sino pensó en construir la comunidad contra las minorías oligárquicas que nos estaban robando y que nos estaban secuestrando las instituciones. Así que de un malestar similar surgen proyectos que están en las antípodas. En las antípodas dicen algunos de los periodistas que os siguen, si no en las antípodas, por lo menos algo enfrentados, están el proyecto que tiene Pablo Iglesias para Podemos y el que tiene Íñigo Errejón. Y sobre todo estas diferencias empezaron a brotar y a publicarse a raíz del cese de Sergio Pascual, anterior secretario de organización de Podemos. El entrenador el que hace la composición de los equipos y las propuestas de equipo al Consejo Ciudadano y retira o da la confianza a las personas que integran ese equipo. No creemos que existan esos desacuerdos políticos, aunque sí existan desacuerdos tácticos. Ese proceso de resolución de los problemas organizativos sigue su curso hasta que los problemas organizativos estén resueltos. Escuchábamos a Rafael Mayoral, a Carolina Vescanza y a Irene Montero, miembros de la dirección de Podemos, valorar el cese que decidió Pablo Iglesias de Sergio Pascual, una persona muy cercana a Íñigo Errejón, como todos sabemos. Ese cese, unido a la dimisión en bloque de muchas personas de tu confianza en Podemos Madrid y el cambio de estrategia electoral, ha hecho que muchos periodistas hablen de que tu posición se ha debilitado en estos meses, ¿es cierto? No, aquí me ves y los dos indicadores que se pusieron para eso, que no los fijamos en Podemos, que se fijaron, digamos, por parte de periodistas y desde los medios de comunicación, era la posición en las listas y la posición como director de campaña. Y bueno, digamos que a los hechos me remito. ¿No hay un distanciamiento con Pablo Iglesias, como se ha publicado también? No, lo que hubo fue una diferencia con respecto a algunas cuestiones organizativas en la que algunos quisieron leer una diferencia, digamos, político-estratégica. Creo que eso fundamentalmente fue un relato puesto a funcionar, y soy muy claro al decirlo, desde Ferraz, que intentó construir que había una diferencia que les permitía conseguir el apoyo de Podemos sin asumir a Podemos como socio de gobierno, sino simplemente poniéndolo en la situación de un chantaje. O me dais un cheque en blanco para el acuerdo Sánchez-Rivera o vais a ser los culpables de la repetición de elecciones. Sí, pero no desviemos la atención hacia Ferraz, porque es evidente que ha habido diferencias internas de Podemos que no surgen de Ferraz, sino de medios de comunicación de muy distinta índole, de derechas, de izquierda, de centro, que han publicado al respecto. Pero no en la estrategia política. En la estrategia política... Entonces, ¿en lo personal? Desde mucho antes. No, tampoco. En algunas cuestiones organizativas. Es verdad que lo hemos dicho muchas veces, que Pablo y yo hemos tenido que ir aprendiendo a conciliar la relación de amistad, de compañeros de militancia y de compañeros de facultad con una relación más orgánica de secretario general y secretario político. Y hay que conciliar porque son dos lógicas a veces diferentes. Yo creo que nosotros hemos tenido tensiones organizativas en Podemos, como es natural en una organización que hace 2 años no existía y que hoy representa 5 millones de personas. ¿Y eso qué ha habido entre medias? Ha habido un conjunto de decisiones organizativas que nos han ido ir muy rápido. Sin esas decisiones no habríamos conseguido 5 millones de votos, que no son una importancia cuantitativa, son cualitativa. Son los que impidieron la restauración el 20 de diciembre. Y por tanto creo que fue una buena decisión. Ahora bien, ha tenido costes. Nos ha obligado a ir muy deprisa y a construir un modelo de organización que ya estábamos, digamos, dando la discusión de que había que ablandarlo y federalizarlo, caminando más hacia un movimiento popular, pero que eso había que hacerlo cuando se relajara este ciclo corto de que casi había competiciones electorales cada 2, cada 3 meses. Creo que eso fue, no diría un problema, diría que son los costes necesarios de una elección política. Cuando eliges políticamente, tomas una opción y descartas otras. Nosotros tomamos la opción de que a las elecciones íbamos a ir a ganar y que íbamos a tomar las decisiones organizativas que nos permitieran ir a ganar. Pero ha tenido costes, claro, en lo organizativo. ¿Tú no eres más favorable que Pablo a acercarse al PSOE? Yo creo que Pablo y yo compartimos los dos una idea, que es que cuando haya gobierno de cambio, ese gobierno de cambio tiene que ser con el Partido Socialista. Casi, si quieres, porque en España ahora mismo hay 2 partidos progresistas. Uno, digamos, de carácter más radicalmente democrático o de impugnación al orden existente, como somos nosotros, y otro más dado a contemporizar, como es el Partido Socialista, pero que representamos todavía posiciones que tienen que entenderse. Nosotros claramente somos un partido progresista de avanzada o que tiene la representación de las grandes ciudades, de la gente más joven y del Mediterráneo y el norte de España y Madrid, claro, y el Partido Socialista es el partido progresista más del sur de España, de la gente un poco más mayor y de las zonas más rurales. Durante un tiempo, en un tiempo de transición entre lo nuevo y lo viejo, creo que habrá que entenderse. Lo que pasa es que para entenderse el Partido Socialista tendría que asumir que hay que tratarse de igual a igual y que no vale compresionar, que hay también que aceptarnos como socios leales.
pero la correlación de fuerzas entre unos y otros la dirá la gente. Y esto no es por ninguna obsesión con el Partido Socialista, que es una cosa que el PSOE repite continuamente, que parece que vaya a hacer una campaña hablando del PSOE, de sus 137 años de historia y de Podemos. Yo creo que esa no es la campaña que hace falta. Lo que hace falta es ver si construimos la fuerza necesaria como para un gobierno que ponga las instituciones y las políticas al servicio de la gente que se ha tenido que apretar el cinturón, o si no. Y hemos visto que cuando depende del PSOE a veces titubea, así que hay que conseguir un empujoncito más para que eso sea posible. ¿Y cómo vais a conseguir ese acuerdo con estos miembros? El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Hemos puesto este ejemplo, como ha habido otros muchos, de desencuentros en estos 4 meses de esterilidad negociadora. ¿Se puede realmente encontrar un punto común con el PSOE, que acaba de rechazar además vuestro pacto para ir en listas conjuntas al Senado? Se debe. Empiezo por lo más importante. Se debe. ¿Cómo? Yo creo que se debe asumiendo que tenemos una responsabilidad histórica que no pasa por llevarse bien, ni porque todas las declaraciones sean suaves, ni porque las formas siempre nos encanten a unos o a otros, sino por hacernos cargo de una responsabilidad histórica, que es que durante un tiempo las transformaciones políticas, sociales y económicas que necesita el pueblo español para recuperar, digamos, una senda de justicia social y de soberanía nacional y de revitalización democrática, las vamos a tener que hacer juntos. Yo creo que el PSOE ha tomado una mala decisión con lo del cuidado, no el PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez ha tomado una mala decisión con respecto a nuestra oferta de ir juntos a las listas en el Senado. Creo que había dirigentes territoriales, autonómicos del Partido Socialista, como Chimo Puig en Valencia o en Baleares, que sí que vieron la necesidad de que impidiéramos que el Partido Popular, teniendo escasamente 1/3 de los votos, consiguiera una mayoría de bloqueo, ahora tiene una mayoría absoluta en el Senado. Y que por tanto evitáramos que lo viejo o los partidarios de la conservación de lo que no ha funcionado se atrincheren en el Senado. Creo que también si Sánchez le hubiera preguntado a la militancia socialista claramente hubiera preferido, entiende el acuerdo en el Senado, que no hace falta ser lo mismo, porque no lo somos y tenemos programas diferentes, pero que podíamos sumar fuerzas para que el PP no se atrincherara y le echara un candado al cambio político o intentara echárselo desde el Senado. Pero creo que están a tiempo de rectificar. He oído unas declaraciones de Jordi Sevilla diciendo que de ninguna manera es posible un gobierno con nosotros. Creo que ¿hay una parte del PSOE que va a bloquear cualquier posibilidad de que Podemos gobierne este país? Lo que pasa es que yo creo que esa parte es escasamente representativa de sus votantes y de sus militantes. Yo creo que sobre Pedro Sánchez no tengo información, tengo, digamos, intuición de que sobre Pedro Sánchez ha habido mucha presión durante estos meses para que no gobernara con nosotros. Pero que no la debería haber escuchado, en mi opinión, porque le han colocado en una situación como de rey ahogado, que era no dejarle escorarse hacia el PP y no dejarle gobernar para nosotros. Quienes le recomiendan eso, le están recomendando en realidad indirectamente que muera. Tenemos que ir terminando, Íñigo, y quiero hacerlo como hemos empezado. Yo decía al inicio del programa que estos días algunos periódicos siguen publicando declaraciones de exministros de Finanzas de Chávez o supuestos documentos bancarios sobre pagos a Pablo Iglesias que apuntan de nuevo a la presunta financiación ilegal de Podemos. ¿Es todo falso? Van 4 querellas archivadas por el Tribunal Supremo, que no es un tribunal de Podemos. 4 querellas archivadas de aquellos que han sido lo suficientemente valientes, no solo para insinuarlo y para generar ruido, sino porque es que eso es un delito. Y por tanto, si alguien tiene pruebas fehacientes de que alguien está cometiendo un delito, tiene que ir a los tribunales. Los únicos que se han atrevido, por cierto, manos limpias que tiene su presidente entre rejas ahora, los únicos que se han atrevido han acudido a las instituciones de justicia y han archivado todas las querellas. Tenemos un momento dramático para las élites de nuestro país porque no pueden hablar de su país y por tanto intentan hablar de cosas que suceden fuera para generar miedo aquí. Eso es tradicional, ¿eh? Siempre en la historia, cuando un grupo ha perdido la capacidad de convencer, solo le ha quedado la capacidad de asustar. Y yo creo que esa capacidad, que yo no subestimo, pero va claramente retrocediendo, porque son etiquetas creo que no responden a los problemas cotidianos de la vida de la gente en nuestro país. ¿Cómo creéis que puede afectar a vuestro resultado electoral? Creo que sin la campaña del miedo que hemos sufrido en estos 2 años, habría habido todavía mucha más fuerza popular para el cambio en España. Yo todavía me cruza mucha gente que sigue simpatizando, pero que tiene reticencias. Me vais a quitar la casa, pero mis ahorros que yo los tengo. Y yo, la conciencia empírica que tengo es que en España quien ha quitado ahorros a los preferentistas han sido los de siempre y quien ha quitado las casas a las familias han sido los de siempre, con gobiernos de señores con corbata que tenían, como dice el señor Rajoy, mucha experiencia. Creo que esa es una batalla cultural que cada vez más, en la que cada vez más vamos avanzando posiciones, pero que ciertamente nos ha erosionado.
La mejor manera de superar eso es desbordar las etiquetas y los lugares en los que nos quiere el adversario, porque no estamos hablando de juntar a la gente que se emociona con el mismo carnet, sino de construir un pueblo nuevo que quiere recuperar la soberanía. Y eso tarde o temprano se va a abrir camino. Cada vez que se abren las urnas crecemos un poco más. Reticencias también tenían algunos miembros algunos participantes del 15M este fin de semana, cuando fuiste al objetivo, te subiste al plató y la gente te decía, el plató que habían colocado en el centro de la plaza, Errejón, baja del plató. ¿La confluencia es la representación del 15M? No, es imposible. El 15M, lo hemos dicho muchas veces, es irrepresentable. Y esto no es un defecto, está bien que sea así. Porque el 15M, si quiere, representa incluso un horizonte al que nunca vamos a llegar, que tiene que empujar a los actores políticos, fiscalizarlos y construir un poder que los acompañe o que los critique y los ponga en apuros para caminar hacia una España mejor. El 15M nos hizo sentirnos orgullosos de nuestro país, pero también en su multiplicidad no puede transformarse en un partido. Nosotros escuchamos lo que decía, estuvimos en el 15M, estuvimos en las plazas y escuchamos lo que se decía, pero no pretendemos la representatividad del 15M. Quien lo represente no sabe lo que es un movimiento social. ¿Bajaste del plató? Sí, después me bajé y estuve con la gente. Había una parte de reivindicación mezclada. Si se puede, no nos representan, esto es una plaza y no es un plató. Como es natural y como siempre es natural en el 15M. En todo caso, seguramente lo más importante del 15 de mayo no fue solo la gente que se movilizó en las plazas, sino el eco y la resonancia que tuvo. Eso sí que fue un núcleo irradiador. La resonancia que tuvo en el conjunto de la sociedad española, entre mucha gente que no bajó las plazas, pero que el 15M le cambió su forma de ver el país. Sin eso, no estaríamos hoy aquí. Íñigo Errejón, gracias por haber venido a esta plaza. Muchas gracias por invitarme. Nada, ha sido un placer esta charla. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible.